Hola muchachos, ¿cómo están? Hola de nuevo a los que ya venían de química. Vamos a continuar con nuestra tercera clase de metabolismo celular en biología y nuestra clase número 13, ya de las que llevamos en total. Aprovecho de saludarlos y de solicitarles, como siempre, algún aviso si es que hay algún problema técnico o cualquier cosa que nos impida la comunicación como corresponde. ¿Ya? Habíamos hablado de metabolismo celular ya en 2 clases y son clases en las cuales yo le había solicitado que hiciéramos esfuerzos en comprender qué es lo que ocurre en estos procesos, que no nos volviéramos tan locos en tomar apuntes o en memorizar cosas, sino que más nos dedicáramos a la comprensión, porque les prometí que vamos a tener ya un resumen oficial que se va a dar entre el final de esta clase y la clase siguiente, para poder tener los contenidos PSU que corresponden. Pero es muy importante entender este tema. ¿Por qué? Porque nos pueden poner preguntas de aplicación que vamos a tener que resolver y a veces nos van a complicar si nosotros no sabemos todo de memoria. Lo otro es que si no comprendemos el tema, el propósito del metabolismo o del manejo de la energía en los seres vivos, el problema es que vamos a tener un montón de información o de procesos que los vamos a tener desconectados y eso va a hacernos recurrir demasiado a la memoria. Y lo último es que este tema se puede relacionar con el tema siguiente, que es ecología, cómo se relacionan los distintos tipos de especies y las relaciones tróficas, por ejemplo, también tienen que ver con esta materia. Ahí sí. Hasta ahí habíamos hablado, ¿verdad? La glicólisis era básicamente la reacción en la cual nosotros agarramos la glucosa y vimos de dónde salía la glucosa, en el fondo cuáles eran los alimentos que nosotros consumimos habitualmente para obtener glucosa, y íbamos rompiendo esa glucosa hasta generar una molécula que se llamaba piruvato. En ese proceso se generan 2 moléculas de ATP netas, ¿cierto? Porque se generan 4, pero se tienen que invertir, hay una inversión de 2 moléculas, por lo cual el rendimiento neto es 2 moléculas de ATP. Y además se generan 2 moléculas de esta que se llamaban NADH, que eran los equivalentes reductores, que daban el poder reductor. Posteriormente, el piruvato se transformaba a acetilcoenzima A y ahí entrábamos a la mitocondria. La glicólisis ocurre en el citosol. Y cuando ocurría este proceso, también se producían 2 moléculas de NADH y ocurría el proceso del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene varios nombres, pero el ciclo de Krebs, cuyo objetivo era generar muchos equivalentes reductores. Y si bien genera 2 moléculas de ATP, eso es casi una cosa secundaria. Lo importante del ciclo de Krebs es que generaba estos equivalentes reductores, que son el NADH y el FADH2. ¿Ya? Hasta ahí íbamos. Entonces, estamos haciendo contexto. Recuerden que no hay que aprenderse todo esto de memoria en este momento mismo. Habíamos hablado del ATP, ¿cierto? Que producían la glicólisis, por ejemplo, producía ATP y ese ATP se ocupaba como energía directamente. Y era el objetivo final, en el fondo, de estos procesos catabólicos. Pero el NADH, que es este equivalente reductor, en el fondo, que se producía mucho en el ciclo de Krebs, que también se producía anteriormente, pero que el objetivo del ciclo de Krebs era producir este NADH, en el fondo era una forma de guardar energía a partir de estas reacciones de reducción u oxidación. Básicamente, ustedes saben que las reacciones de reducción u oxidación son formas contrarias de traspasar electrones. Entonces, cuando ocurre la reducción de una especie o de una molécula, en el fondo se traspasan electrones y es una forma de guardar energía. Entonces, si yo me devuelvo, cuando hacíamos la glicólisis y obteníamos ATP, ya estamos con la energía lista, disponible para poder utilizarla. Pero cuando producíamos el NADH o el FADH2, en el fondo estábamos reduciendo unas moléculas para guardar energía que vamos a ocupar posteriormente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ya tenemos estos 2 procesos grandes, que son la glicólisis y el ciclo de Krebs, que nos abastecieron de una cantidad de NADH, que en el fondo nos dio el poder reductor, que nosotros los vamos a ocupar en el proceso siguiente, que por ahí nos dice Diego, que es la fosforilación oxidativa.
Y la fosforilación oxidativa ocurre dentro de la mitocondria. Recuerden que a partir del ciclo de Krebs y de cuando ya tenemos acetilcoenzima A, ya estamos dentro de la mitocondria. La fosforilación oxidativa ocurre dentro de la mitocondria, como ya decía, y está a cargo de proteínas llamadas citocromos, conformantes de algo que se llama la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones es esto que vemos acá. Vamos a ver bastante representaciones de esto, que en el fondo son distintos complejos que están representados acá: complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y estos van, en el fondo, esos electrones que se habían depositado en el NADH, se van a empezar a traspasar, igual como si yo me pongo con 5 personas y nos vamos pasando cubetas con agua, y las vamos llenando una última cubeta. En el fondo es eso, se van a ir traspasando los electrones. Y aquí lo tenemos representado. ¿Ya? Por ahí nos dicen si luego de la cadena transportadora de electrones sigue la fosforilación oxidativa. Exactamente, pero son procesos que están muy, muy vinculados. En el fondo, la cadena transportadora de electrones se hace para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hasta dónde íbamos nosotros? Nosotros íbamos hasta el ciclo de Krebs, en el cual habíamos generado NADH. El NADH era una especie que estaba reducida, que tenía electrones, y cuando llega a este lugar de la mitocondria, a la membrana mitocondrial interna, se va a encontrar con esta cadena transportadora de electrones, que son estos 4 complejos. Y lo que va a hacer el NADH es pasarle esos electrones al complejo 1. Así de simple. Y se genera una reacción de óxido de reducción en el complejo 1. ¿Ya? Y el FADH2, que era esa otra molécula que también se reducía y se obtenía como producto del ciclo de Krebs, lo va a hacer con el complejo 2. Entonces, lo que va a ocurrir es que tanto con el NADH como el FADH, que venían reducidos, ellos mismos se van a oxidar, o sea que van a entregar el electrón, se lo van a pasar a los complejos, y los complejos se van a reducir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya entra el NADH y el FADH, vamos a tener reducidos el complejo 1 y el complejo 2. El complejo 1 por el NADH y el complejo 2 por el FADH. Posteriormente, esa reducción o esos electrones que hubo de ganancia para estos complejos van a ser transferidos al complejo 3. ¿Ya? Entonces, en el fondo es irse pasando una posta. No sé si conoce la palabra posta, que posta es irse pasando uno a uno las cosas. En el fondo eso es lo que ocurre. Nos vamos a ir pasando los electrones del complejo 1 y 2 hacia el complejo 3, y posteriormente se va a pasar los electrones al complejo 4, que ya es el último, y en el complejo 4 estos electrones que quedan dando vueltas se van a pasar al aceptor final de los electrones en la cadena de electrones, que es este que está acá. No sé si les suena, pero se llama oxígeno y lo ocupamos nosotros para vivir y lo estamos respirando cada minuto. ¿Por qué? La razón por la cual nosotros tenemos que respirar es porque si no respiramos oxígeno, si no ganamos oxígeno, no tenemos nadie que nos acepte los electrones al final de este proceso. Entonces, si nadie acepta estos electrones acá al final y se produce esta reacción, empieza a estancarse esto acá, estancarse esto acá, estancarse todo, y al final no tenemos de dónde sacar energía. ¿Ya? Entonces, esa en el fondo es la cadena transportadora de electrones. Es irse pasando los electrones desde el NADH y el FADH al complejo 1 y 2 respectivamente, después transportar esos electrones al complejo 3 y posteriormente al complejo 4. Cuando ya tenemos el complejo 4 que se redujo, esos electrones se traspasan al oxígeno y se genera una reacción en la cual se genera agua. Y eso es lo que nosotros en total, sumado todo esto, todo lo que vimos hablando antes, ese es el proceso de respiración celular. La palabra respiración significa consumir oxígeno y devolver dióxido de carbono. Nosotros aquí estamos consumiendo oxígeno y en el ciclo de Krebs devolvemos el dióxido de carbono. Entonces eso significa respiración. Y el proceso entero es la respiración celular. A los kinesiólogos o las personas que estudian estos procesos y además lo que ocurre en el cuerpo, les gusta ocupar la palabra ventilación para esto, para la inspiración, porque la respiración en el fondo es esto. Respiración significa tomar oxígeno
y devolver dióxido de carbono. Y este es el proceso de respiración celular. Todo esto. Ya, espero que se entienda. Recuerden que no hay que tomar mucho apunte. Síganme la pista y después yo les voy a avisar cuando tomar los apuntes. Entonces, cada vez que ocurre este proceso de transportar los electrones, se libera energía. Y esa energía se aprovecha para mover protones. Por favor, hagan la diferencia entre electrones y protones. Los electrones en este momento no están simbolizados en esta imagen. ¿Ya? No aparece en ningún lado los electrones. Pero nosotros tenemos que suponer que se traspasa un electrón desde el nada H al complejo 1, del complejo 1 al complejo 3, del complejo 3 al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno, para generar agua. Pero cada vez que se realiza ese proceso, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 aprovechan la energía que genera ese traspaso de electrones para bombear estos protones, estos H+ que están ahí, al espacio intermembrana. ¿Ya? Y eso es muy, pero muy importante, porque en el fondo el transporte de electrones se realiza con ese objetivo, poder utilizar esa energía en llenar este espacio intermembrana de protones. Entonces, producto de todo este trabajo, vamos a tener que se nos van a acumular los protones en el espacio intermembrana. Por ahí nos dicen, ¿y dónde están los ATP produciéndose? Espérese un poco, paciencia. Estamos explicando el proceso secuencialmente. Producto del transporte de los electrones se genera el transporte de protones al espacio intermembrana, que está ahí, y tenemos esto que está simbolizado acá, que en el fondo es un espacio intermembrana que tiene muchos protones y la matriz mitocondrial tiene muchos menos protones. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo habíamos visto en la clase de transporte, no sé si se acuerdan, cuando tenemos dos compartimientos con distintas concentraciones de cualquier especie o cualquier sustancia. Si nosotros permitimos el tráfico o el movimiento de esa sustancia a través de esta barrera, esta membrana, lo que ocurre es que hay una tendencia natural a igualar esas concentraciones. Y esa tendencia natural puede ser utilizada como energía. Y es efectivamente el mismo caso de lo que ocurre en una represa. En una represa yo tengo una alta cantidad de agua acá y tengo una cantidad menor de agua. Este agua tiene una energía potencial que en el fondo está esperando cualquier apertura para poder igualarse. Entonces, lo que se hace en una represa es abrir una puerta donde traspasa el agua, pero ese movimiento del agua, que es natural, que es espontáneo, se aprovecha para echar a andar una rueda que lo que hace es generar electricidad. Entonces, nosotros que nos creemos muy inteligentes por diseñar estas cosas, lo que yo le estoy explicando es que esta alta concentración de protones en el espacio intermembrana puede ser utilizado en esta barrera para generar exactamente esto mismo. Entonces, aparece esta proteína que es una de las mayores maravillas de la naturaleza, que es el complejo 5 o la ATP sintasa, en la cual se pone en esta membrana mitocondrial interna y nos dice, ya, ustedes necesitan igualar la concentración de protones, bueno, pero van a pasar por acá. Y cada vez que pasen, yo voy a aprovechar esa energía y vamos a generar ATP. ¿Se entiende entonces eso? Que el objetivo de toda esta cuestión era generar equivalentes reductores para poder llevar a cabo la cadena transportadora de electrones, para poder llevar a cabo con eso mayor concentración de protones en el espacio intermembrana, cosa que al final el complejo 5 o ATP sintasa tuviera esta capacidad de aprovechar el transporte natural que se va a dar acá para utilizar esa energía y sintetizar el ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, esa es la forma mediante la cual se integran estos tres grandes procesos que habíamos visto, que son glicólisis, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que en el fondo es todo esto que está simbolizado en esta imagen. ¿Ya? Esa es
explicación que yo espero que ustedes intenten comprender de cómo se aprovecha o se generan los procesos catabólicos. Esto es catabolismo, esto es romper moléculas como la glucosa para poder generar energía en forma de ATP, que es el que está ya al final, que es lo último que se genera. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que para esto tenemos ciertos requisitos. Una es tener mitocondrias y otro es tener oxígeno. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de respirar? Cuando la gente se ahoga, deja de tener oxígeno disponible para poder generar este proceso, entonces se empieza a acumular todo esto acá y se termina bloqueando el sistema. Necesitamos todo el sistema andando para que no se bloquee y se pueda generar el ATP. Lo que ocurre cuando la gente se ahoga y muere por falta de oxígeno, se genera una hipoxia, significa descenso del oxígeno en la sangre, y cuando eso ocurre básicamente se está cancelando todo este proceso de obtención de energía y la persona muere por falta de ATP, porque no tiene la energía para poder funcionar. ¿Ya? Hagamos un resumen por ahí, ya que él me pregunta si podemos repetir lo último. En el fondo, lo último voy a hacer un resumen, que a partir del NADH que se obtiene del ciclo de Krebs y también de la glicólisis y también de la acetilación de la coenzima A, este NADH, que es un equivalente reductor, que en el fondo obtuvo electrones, transporta o traspasa esos electrones al complejo 1. El FADH2, que también tiene una función similar, que también es un producto del ciclo de Krebs, lo transporta sus electrones al complejo 2. Y tanto del complejo 1 como del complejo 2 se van a transportar los electrones al complejo 3 y del 3 también se van a transportar al 4. Este transporte secuencial de electrones, la gracia que tiene es que se aprovecha esa energía del transporte, obtenida de ese transporte, para poder bombear protones al espacio intermembrana. Entonces vamos a tener una diferencia de concentración entre los protones del espacio intermembrana con lo de la matriz mitocondrial, y esta diferencia de concentración el sistema va a tender a igualarlas. ¿Y cómo se igualan? Se aprovecha esta energía potencial, que es lo mismo que una represa. En el fondo, al tener diferencias de concentración, yo podría aprovechar esa tendencia a igualarse, puedo aprovechar la energía potencial que eso genera. Y este complejo 5, que es la ATP sintasa, básicamente en la que transporta los protones, iguala las concentraciones, pero a cambio utiliza esa energía para sintetizar el ATP. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de respiración celular completo. Desde la glicólisis hasta acá es la respiración celular. Otro ejemplo, por ejemplo, además de cuando nos falta el oxígeno, esto se bloquea, también tengo que mencionar el ejemplo del cianuro. El cianuro se une a uno de estos complejos y lo bloquea permanentemente. Entonces, ustedes sabrán, no sé si habrán escuchado, estos últimos años han habido noticias de personas que se suicidan con cianuro. El cianuro es muy, pero muy tóxico. ¿Por qué? Porque se une a estos complejos, los bloquea y se bloquea la capacidad de transportar los electrones, por lo cual no ocurre el bombeo y no hay, en el fondo, la manera de obtener ATP. Se bloquea todo. ¿Ya? Así que eso es lo que pasa con el cianuro. El cianuro tiene efecto en este proceso. Eso es, a grosso modo, como nosotros podemos hablar de catabolismo. A eso nos referimos con catabolismo. A glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y todo lo que pasa entre medio, como la acetilación de la coenzima A. ¿Ya? Dicho esto, podemos ahora mirar esta imagen y ver de dónde aparecen las cosas. Vemos que de la glicólisis obtenemos dos moléculas de ATP. Del ciclo de Krebs obtenemos dos moléculas de ATP que son directas, se obtienen en el mismo momento, pero también se obtienen equivalentes reductores que posteriormente en la fosforilación oxidativa se transforman y se obtiene mucho ATP. Entonces, el total son los 38 ATP que nosotros habíamos mencionado en la primera clase. 4 de ellos provienen de la glicólisis y del ciclo de Krebs por sí solo, sin mezclarse con otro proceso, y cuando se llega al final, o sea, todo el proceso que se echa a andar, el proceso de respiración celular, se obtienen los 34 moles de ATP en la fosforilación oxidativa, que sumado a los 4 ATP que andaban dando vueltas de antes, tenemos los 38 totales, que yo espero que le haga sentido
Ahora, esa es la misma representación, que espero que le haga sentido ahora esta tabla, que la mostramos al principio. En el fondo, considerar de dónde viene la energía. Eso es lo importante de estas clases, ver de dónde viene la energía. Porque en el fondo, cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de hacerle el seguimiento a las moléculas que almacenan energía y que se van a romper para poder liberarla y ocupar esa energía. ¿Ya? Por ahí nos dicen, ¿cuál es el principal elemento que se necesita para formar el ATP? Es que lo que pasa es que todo es necesario, todo lo que hemos mencionado se necesita para formar ATP. Los sistemas vivos han evolucionado de repente para poder adaptarse y poder sobrevivir con uno u otro proceso en mayor preponderancia que el otro. Por ejemplo, hay organismos que viven solo de la glicólisis, ¿ya? Pero para nosotros, por lo menos, todo esto como conjunto es lo que nos va a hacer generar el ATP. Por ejemplo, nosotros dependemos de todo. Si nos falta el oxígeno, no funcionamos. Si nos falta la glucosa y no tenemos más sustrato energético, tampoco vamos a funcionar. Entonces, eso es lo que les puedo responder por ahora. Por ahí me preguntan, ¿por qué el complejo 1 pasa sus electrones al complejo 3 y no al complejo 2? Vamos a devolvernos para responder la pregunta de Macarena Leo. El complejo 1 es el que recibe los electrones del NADH. En cambio, el complejo 2 es el que los recibe del FADH. Y ese es el trabajo que en el fondo ellos hacen. El complejo 1 tanto y el complejo 2 reciben los electrones provenientes de los equivalentes reductores generados en el ciclo de Krebs. Y el NADH también se genera en la glicólisis y en la acetilación de la coenzima A. Pero en el fondo ellos están ingresando los electrones a la cadena transportadora. Por lo cual, estos dos primeros, al recibirlo, lo que hacen es enviar los electrones después al complejo 3. En el fondo así está descrito. ¿Ya? También no los quiero confundir mucho, pero hay representaciones donde se menciona al complejo 2 recibiendo electrones también. Yo me quedo con esta versión en la cual el complejo 1 y el complejo 2 transportan al complejo 3. Lo que sí debemos mencionar es que el complejo 1, cuando recibe los electrones y los transfiere al complejo 3, es capaz de disparar protones al espacio intermembrana. No así el complejo 2. El complejo 2 es el único que no envía protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Recuerden que estas imágenes las van a tener disponibles en el Drive, que tengo que actualizar. ¿Hagamos resumen? Hagamos resumen. Por mientras voy a ver la pregunta de Scarlett. ¿Cada cuánto tiempo se vuelve a realizar el proceso de respiración celular o es algo que no cesa nunca? Nosotros siempre tenemos que estar realizando respiración celular. Es algo que es necesario para que nosotros vivamos. ¿Ya? Lo que sí le puedo decir es que la glicólisis es más rápida, está a un ritmo más rápido que el proceso de respiración celular. Por ahora les adelanto eso. ¿Ya? Hagamos resumen. Ahora sí, los que estén tomando apunte o los que quieran retener información, es ahora cuando. Vamos a empezar empezar a guardar información y lo vamos a hacer en la clase siguiente también. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? La reacción global de la glicólisis, en el fondo que es una transformación de glucosa a piruvato que necesita 2 moléculas de ATP, pero que genera como producto 4. Y además genera 2 moléculas de NADH. El que está anotando, ahora es cuándo. También ahí está el rendimiento neto y en el fondo está explicando lo que ya habíamos hablado varias veces. ¿Qué tenemos que mencionar de la glicólisis? Son 10 reacciones. Esta cuestión no es tan simple como que ocurra espontáneamente. Son 10 reacciones que cada una la lleva a cabo una enzima específica. Además, es una forma rápida de obtener el ATP y ocurre en el citosol. ¿Ya? Eso podemos decir de la glicólisis. ¿Qué ocurre cuando ya se genera la glicólisis? Tenemos la glucosa que se transformó a piruvato. Ese producto, que es el piruvato, se puede transformar a una molécula que se llama acetilcoenzima A.
y en esa reacción se produce NADH y además se genera dióxido de carbono. No se produce ATP en esta etapa, pero sí que se genera la acetilcoenzima A, que posteriormente puede entrar al famosísimo ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la acetilcoenzima A se fusiona con esta molécula que se llama oxalacetato y forman el citrato. El oxalacetato tiene 4 carbonos, la acetilcoenzima A tiene 2, y el citrato, que es el producto resultante de la unión de ambos, tiene 6. Así de sencillo, todo calza. Y posteriormente hay una serie de transformaciones que van a ir liberando los 2 carbonos de la acetilcoenzima A, los van a liberar como CO2 y se va a regenerar el oxalacetato. En este proceso, si bien se genera una molécula de GTP que después se puede convertir a ATP, el objetivo de este proceso parece no ser este, sino que producir el NADH, que es nos da el poder reductor. Este proceso ocurre en la mitocondria y los sustratos energéticos pueden venir tanto de la glicólisis, recordemos de glucosa pasamos a piruvato y piruvato acetilcoenzima A y echamos a andar esto, o también pueden venir de la beta oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, que nosotros los obtenemos de los triglicéridos, que son la grasita que tenemos guardada, esos ácidos grasos se van rompiendo, son largas cadenas de carbono, a las cuales yo le voy a ir sacando 2 carbonos, y esos 2 carbonos van a generar una molécula que se llama acetilcoenzima A. Entonces vamos a poder echar a andar el ciclo de Krebs también con la beta oxidación de los ácidos grasos, y también por la ruptura de proteínas podemos obtener aminoácidos que pueden entrar en lugares específicos del ciclo de Krebs. Dependiendo de cada aminoácido va a ser donde entra. Para la PC1 necesitamos aprendernos cada uno de esos lugares de entrada. Ya, vamos muy rápido. Este es el resumen. Y la fosforilación oxidativa, que les voy a leer esta definición. La función de la cadena transportadora de electrones es aumentar la cantidad de protones en el espacio intermembrana, aumentando el gradiente electroquímico del mismo. Este gradiente eléctrico y potencial es utilizado por una enzima llamada ATP sintasa, que es la que está en este dibujo hasta el principio, en el que yo lo había mostrado antes, estaba al final, que es el complejo 5, que utiliza 3 protones bombeándolos a la matriz mitocondrial, que acá adentro, para generar la energía necesaria para poder transformar el ADP y el fosfato inorgánico en ATP. Entonces, tenemos ahí el proceso de respiración celular completito. Y este es el resumen que a mí me gustaría que ustedes tuvieran ya guardado en su mente para poder dar la PSU y para poder entender en el fondo cómo funcionamos también. Pues algo de curiosidad hay que tener para dar la prueba de ciencia. Me imagino que lo están dando obligado. Ya. Cada NADH aporta la energía suficiente para formar 3 moles de ATP y cada FADH2 aporta la energía suficiente para formar 2 moles de ATP. Lo voy a borrar un poco. En resumen, el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa por cada mol de glucosa es la síntesis de 38 moléculas de ATP y la liberación de agua. Hay que recordar que la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Por ahí Elliot, nos pregunta si todas las proteínas pueden utilizarse como combustible. Efectivamente. La idea, y lo habíamos mencionado en la clase pasada, es que no se llegue a usar las proteínas como combustible. ¿Por qué? Porque las proteínas cumplen más funciones. Entonces, normalmente el cuerpo consume, o las células consumen primero la glucosa, después pueden consumir la energía en los triglicéridos para formar ácidos grasos y así llevar a cabo la beta oxidación. Y en último recurso, veamos el consumo de proteínas como combustible. ¿Por qué? Porque vamos a alterar las funciones que tienen que llevar a cabo las proteínas. Las vamos en fondo a estar consumiendo y eso no es muy conveniente. Por ahí nos pregunta José Luis si no se considera el CO2 como liberación del proceso. Sí, pues, se libera en el ciclo de Krebs. Entonces, en todo este proceso, nosotros habíamos dicho que la respiración celular es todo el proceso, glicólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, al final, todo este proceso consume oxígeno, necesitamos nosotros oxígeno y libera CO2. Y al final, eso tiene que ver como cuando nosotros hablamos de respiración, ¿no? Cuando nosotros hacemos, en el fondo estamos consumiendo oxígeno y liberando CO2. Recordemos, y les decía a veces hacer la distinción entre el inflar los pulmones, llamarle ventilación, y llamarle respiración a esto, porque esto es respiración.
Por ahí me pregunta Mark si se puede descargar este PowerPoint. Tenemos el grupo de Facebook donde yo les compartí un drive donde están los PowerPoints, pero no lo he actualizado, pero lo voy a actualizar hoy. ¿Ya? Así que ahí va a estar para que lo pueda descargar y utilizar. Les recomiendo, si tiene algún amigo interesado en la biología, hacerle usted esta clase. La pega que estoy haciendo yo, si la quiere hacer usted a su amigo o a cualquier persona, le aseguro que le va a ayudar mucho. Entonces, aquí ya tenemos el rendimiento neto y esta tablita que la hemos visto varias veces, que nos explica de dónde vienen las cosas, de dónde viene la energía y de dónde sacamos nosotros los sustratos para poder funcionar. ¿Ya? Ese es el resumen que yo les prometí. El grupo se llama Material PSU 2018. ¿Cierto? Me corrigen los que están en el grupo si es que lo tienen por ahí. Ahora tenemos un pequeño problemita. Nosotros habíamos hablado que el oxígeno se necesita en la cadena transportadora de electrones para poder echarle a andar, para que no se, en el fondo se bloquee ese sistema, y eso se necesita para la fosforilación oxidativa. Si es que nosotros no tenemos oxígeno, no va a ocurrir o no se va a terminar la cadena transportadora de electrones y no va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Por lo cual, todo este proceso de generar los equivalentes reductores, el NADH, para obtener energía va a estar hecho en vano. ¿Cierto? Porque el oxígeno, en el fondo, la falta de oxígeno va a estar bloqueando este proceso. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen las células cuando no tienen oxígeno? Y los eucariontes normalmente necesitamos el oxígeno. Y los procariontes, vamos a tener dos tipos de procariontes. Vamos a tener procariontes anaerobios y procariontes aerobios. Los anaerobios son procariontes que no necesitan oxígeno y por lo cual ellos viven solo de la glicólisis. Entonces, no, cuando hablamos de ciclo de Krebs, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, todo eso necesita oxígeno. Pero tenemos células, que son los procariontes anaerobios, que no necesitan oxígeno porque ellos no están interesados en hacer esos procesos. Ellos con la glicólisis les basta. ¿Ya? Y hay otros procariontes, otras bacterias, que sí son aerobias, que pueden efectivamente realizar ciclo de Krebs y también pueden realizar la fosforilación oxidativa. Espero que eso les genere una duda a ustedes, un conflicto de decir, si esta cuestión se lleva a cabo en la mitocondria y estamos hablando de procariontes que no tienen organelos membranosos, ¿dónde se lleva a cabo? No hay mitocondria en un procarionte. Y la respuesta es que solamente los procariontes que son aerobios pueden realizar estos procesos en la membrana plasmática. O sea, esa cadena transportadora de electrones que nosotros vimos, ese proceso que se da en la membrana interna mitocondrial, ellos lo realizan en la membrana plasmática. ¿Y qué va a generar eso? Que están tirando protones para afuera y están alterando el pH del medio extracelular. ¿Ya? Eso es bastante raro. No sé si ustedes han pensado alguna vez que es una carie. Una carie, perdónenme que me vaya un poquito del tema, una carie es una bacteria que está creciendo en un diente y las bacterias normalmente no se comen tanto las cosas así como así, y menos el esmalte dental que es muy, pero muy duro. Lo que hacen las bacterias es que están cambiando el pH del medio y ese pH está disolviendo el diente y eso es una carie. ¿Da? Bueno, volvamos al tema. Entonces tenemos procariontes anaerobios y procariontes aerobios. ¿Ya? Entonces ya tenemos una pequeña idea de decir que si no tenemos oxígeno, hay células que sí son capaces de subsistir con la glicólisis por sí sola. Pero tenemos un pequeño problemita. La glicólisis, no sé si lo recuerdan, tiene como productos el ATP, que es efectivamente el objetivo por el cual estos organismos van a echarle a andar para obtener el ATP, pero también genera NADH, ¿cierto? Que el NADH a nosotros nos sirve mucho para el ciclo de Krebs y para la fosforilación oxidativa y lo que viene, pero a una célula que no hace fosforilación oxidativa no le sirve de nada. Inclusive tenemos un pequeño problema que el NADH está acumulándose y la glicólisis para funcionar necesita NAD más, o sea, necesita convertir ese NADH en la forma inicial para poder echar a andar la glicólisis.
Entonces, como el proceso en el cual se restituye el NAD+, se llama fermentación. El objetivo de las fermentaciones es disminuir la cantidad de NADH y tener NAD+ para poder echar a andar de nuevo la glicólisis. En el fondo, darle el sustrato que necesita la glicólisis. ¿Ya? Ahí está la respuesta de cómo obtienen ATP los procariontes anaeróbicos echando a andar la glucólisis. Tiene mucho menor rendimiento, son solo 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Ya, recuerden que con fosforilación oxidativa y en la respiración celular completa hablamos de 38 moles de ATP por cada mol de glucosa. Pero aún así estos organismos son capaces de vivir. Ya, vamos a leer esto. Cuando no se tiene suficiente oxígeno, como es el caso del músculo estriado durante un ejercicio intenso, miren, ahí estamos hablando de nosotros mismos, ya no estamos hablando de bacterias, o no se tiene la maquinaria enzimática oxidativa para seguir el proceso típico eucarionte, ahí sí estamos hablando de los fermentadores, el piruvato es degradado en otros productos y este proceso se llama fermentación. En el fondo, lo mismo que ya les mencionaba, que la fermentación tiene como objetivo restituir este equilibrio redox, de reductor y oxidativo, básicamente hablar de que el producto que era el NADH lo necesitamos restituir a NAD+ para poder echar a andar de nuevo la glicólisis, porque estamos dependiendo solo de glicólisis y el NADH no nos está sirviendo de mucho. Y tenemos tipos de fermentación, como por ejemplo la fermentación alcohólica. Entonces nosotros estamos hablando de una levadura, en este caso, que hacen fermentación alcohólica, en la cual ellos viven a partir de la glicólisis. El producto final de la glicólisis es el piruvato. Y tienen mucho NADH y necesitan NAD+ para echar a andar la glicólisis. Entonces, lo que hacen estas levaduras es transformar el piruvato en acetaldehído, se libera CO2 y posteriormente se transforma el acetaldehído en etanol y con eso se obtiene el NAD+ restituido para poder funcionar y echar a andar de nuevo el proceso de glicólisis. ¿Ya? Y esto es muy pero muy útil para todos los que beben alcohol, porque así es efectivamente como se producen los licores. El vino, por ejemplo, se arma un jugo de uva. Ese jugo de uva tiene mucha glucosa, porque ustedes saben que la uva es una fruta muy dulce porque tiene mucha glucosa, y en ese jugo, de uva, van a crecer levaduras, las cuales van a agarrar esta glucosa, y como son incapaces de realizar ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, lo que van a hacer cuando echan a andar la glicólisis y obtienen piruvato, van a tener que transformar este piruvato en algo para poder restituir el NAD+. Y ese algo es el etanol. Entonces, por eso, después de un tiempo que se tiene un jugo de uva ahí guardado, se empieza a generar etanol y gracias a eso se arman los vinos. Lo mismo con la cerveza. La cerveza es una mezcla de semillas, como la cebada, por ejemplo, que tiene mucha glucosa en forma de almidón. ¿Se acuerdan que el almidón era una forma de guardar glucosa que tenían las plantas? La cebada tiene almidón. En ese almidón empiezan, en ese jugo de cebada que tiene mucho almidón, que se llama mosto, empiezan a vivir levaduras. Y esas levaduras consumen la glucosa, generan piruvato, pero necesitan restituir los niveles de NAD+, porque se quedaron con NADH, que es producto de la glicólisis. Y lo que van a hacer es generar acetaldehído y etanol, y con eso van a restituir el NAD+ y van a poder echar a andar de nuevo la glicólisis. Y también van a generar CO2, que es ese gas que tiene la cerveza acá arribita. La espumita es puro CO2 que está disuelto, que está saliendo. Entonces, la fermentación alcohólica es la que echan a andar estas levaduras. Lo mismo ocurre con el pan. Uno le echa levadura al pan, a la masa tiene mucho almidón, estas levaduras se comen ese almidón y generan etanol, ¿sí? El pan, las masas de pan generan etanol y también generan CO2. El CO2 es un vapor que va a hacer que la levadura suba, va a inflar el pan, de hecho eso es lo que ocurre. Y el etanol, ¿por qué el pan? El pan nadie se ha curado con un pan, ¿cierto? El etanol, cuando uno mete la masa al horno, el etanol es muy volátil y a los 80 grados creo que ya está ebulliendo, entonces no termina en el pan.
¿Ya? Esa es la fermentación alcohólica. Otro tipo de fermentación es la fermentación láctica, en la cual el piruvato se degrada hasta formar lactato o ácido lacto. También con el mismo objetivo, el piruvato y toda la glicólisis nos generó mucho NADH que para estas células no va a ser útil. Y de hecho, no solamente no es útil, necesitan el otro equivalente que es el NAD+, para poder echar a andar de nuevo la glicólisis y funcionar a partir de la glicólisis. Por lo cual, en ciertas células, como por ejemplo los lactobacillum, que son ciertas bacterias, el piruvato se transforma en lactato. El lactobacillum son las bacterias que generan el yogurt. No sé, ¿ustedes han visto alguna vez la etiqueta de los yogurt, los ingredientes? Siempre hay cepas de bacterias que se llaman lactobacillum, que ellas consumen el azúcar que tiene la leche, generan piruvato y para poder seguir consumiendo el azúcar necesitan restituir el NAD+, y para eso generan lactato. El lactato o ácido láctico tiene un pH un poquito más bajo de 7, por lo cual las proteínas que andan dando vuelta en la leche, al ver alterado su pH, precipitan y se forma esta cosa que es más viscosa y que es bastante rica, que es el yogur. Ocurre que nosotros también, en nuestras células musculares, cuando estamos, cuando corremos o le exigimos mucho a nuestros músculos, por ejemplo, corremos 100 metros planos lo más rápido posible, nos vamos a demorar, no sé, Usain Bolt se demora como 9 segundos, no, algunos de nosotros nos vamos a demorar 13, 15, ¿ya? Pero estamos haciendo el máximo posible. Lo que ocurre es que la capacidad ventilatoria, o sea, el oxígeno que estamos haciendo entrar en nuestro cuerpo, no va a ser el suficiente para que no es el suficiente que necesitan nuestros músculos. Nuestros músculos están demandando mucho oxígeno en ese momento, de alta exigencia, de alta intensidad. Entonces, no hay suficiente oxígeno para que nuestros músculos funcionen solo a partir para que generen la respiración celular. Por lo cual empiezan a funcionar en base a la glicólisis y terminan con este mismo problema que se termina compensando con la generación de lactato. Y efectivamente en nuestros músculos se genera lactato o ácido láctico y ese es el principal responsable de que cuando nosotros corremos o hacemos un ejercicio muy intenso nos duelan los músculos. Por esa razón nosotros no podemos realizar ejercicios intensos durante tanto tiempo. Por ahí me preguntan si es lo mismo que los pajaritos. Los pajaritos son unos bichitos, si no me equivoco, que dentro de su tracto gastrointestinal tienen el lactobacillum. O sea, estamos hablando de dos especies distintas y eso lo vamos a ver más adelante, a lo mejor en ecología. Estamos hablando de dos especies que se benefician viviendo una dentro de la otra. ¿Ya? Para contarles, por ejemplo, un dato. Un corredor de 100 metros planos, como por ejemplo Usain Bolt, es un tipo que es muy grande y muy musculoso, que está preparado para llevar a cabo una carrera de altísima velocidad y altísima intensidad en 10 segundos. ¿Ya? Él lo que está haciendo en el fondo es hacer funcionar sus músculos con glucosa y a partir de la glicólisis. Un corredor de maratón que va a preparar una carrera de 6 horas no va a ser un tipo grande ni va a ser un tipo musculoso. Es un tipo chico, pequeño y de poca masa muscular, que en el fondo lo que está haciendo es tener una gran capacidad aeróbica. En el fondo lo que él hace es lograr mantener durante 6 horas lo más posible la capacidad de mantener la respiración celular. Es decir, funcionar a partir de glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Por lo cual son deportes completamente distintos, aun cuando de repente digamos atletismo para las dos cosas, son tipos de ejercicio completamente distintos. Si nosotros le pidiéramos a Usain Bolt que corriera durante 6 horas, probablemente él no estaría preparado para hacerlo. Es interesante eso, para mí. Bueno. ¿Ya? Y hay otro tipo de fermentación que nosotros vamos a nombrar solamente porque son de tipos particulares de especies, que son la fermentación butírica, donde el piruvato se degrada hasta ácido butírico y es realizada por la bacteria Clostridium butyricum. Y ese ácido butírico es el que le da muchas veces el olor fuerte que tienen los quesos o las mantequillas también tienen ácido butírico. Es un olor bastante desagradable si es que alguna vez lo huelen en estado puro el ácido butírico. Pero le da, al parecer, parte de la gracia a ciertos quesos o mantequilla.
y la fermentación acética, en la cual el piruvato es degradado hasta formar ácido acético. Es característica de las acetobacterias, estamos hablando en estos últimos dos casos de casos particulares, y así se fabrica el vinagre. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar nombrado nomás, no se preocupen, que queda ahí. Ya, muchachos, espero que hayan entendido el concepto de fermentación, que en el fondo necesitamos funcionar solo de glucólisis, solamente la glicólisis, pero un producto de la glicólisis es el NADH. El NADH a los organismos que realizan respiración celular completa, ese NADH les sirve, pero cuando un organismo está realizando solo glicólisis, no le sirve. Necesita de hecho restituir los niveles de NAD+ para volver a echar a andar la glucólisis. Entonces la fermentación es un proceso en el cual se restituye los niveles de NAD+. ¿Ya? Por ahora nos queda otra clase más de metabolismo donde yo les voy a volver a hacer un resumen de esto, de las fermentaciones, y otro resumen completo. ¿Ya? Porque lo que me interesa en el fondo es que vayamos intuyendo para dónde van las cosas, para que podamos analizar las preguntas y podamos resolver problemas de aplicación. Vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. El gráfico, que está ahí, muestra el flujo de entrada a la célula de una molécula Q en función del gasto de ATP, en condiciones normales, N, y después de la inhibición de la respiración mitocondrial, que está simbolizado con la letra I. Del gráfico se infiere correctamente que A bajas concentraciones intracelulares de ATP, el transporte de Q está en equilibrio. B, la inhibición mitocondrial solo tiene efectos a bajos flujos de Q. C, la entrada de Q requiere del metabolismo energético mitocondrial. D, la salida de Q es directamente proporcional al consumo de ATP. Y E, la molécula Q corresponde a la glucosa. ¿Cómo estamos ahí? No es tan fácil esta pregunta. De un modelo PSU. Ya, aquí vamos a tocar un tema que es muy importante para la PSU de biología, que son los gráficos. Más que la pregunta misma, son los gráficos. En la PSU de biología yo les aseguro que nos van a aparecer gráficos. Y no sé cómo anden en la matemática, en geometría analítica, cuando nos enseñaron que había una variable dependiente y una independiente, eso hay que aplicarlo acá. Hay una variable independiente, que es la X, el eje X, que es el gasto de ATP. Y la variable dependiente, que es la Y, que es en este caso el flujo de Q. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir que el flujo de Q depende del gasto de ATP. Hay una relación de causalidad que se da ahí. O sea, el gasto de ATP es el que genera los efectos en el flujo de Q. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras más ATP se gasta, en condiciones normales, el Q entra a la célula, y de hecho ahí está entrando, porque nos dice que el gráfico muestra el flujo de entrada a la célula de la molécula Q. Y en el caso de cuando está inhibida la respiración mitocondrial, mientras más ATP se gasta, se termina bloqueando y al final el flujo de entrada termina siendo nulo, es decir, se cancela la entrada de Q a la célula. Entonces, vamos viendo. A bajas concentraciones intracelulares de ATP, el transporte de Q está en equilibrio. No. En equilibrio significa que el ritmo de entrada con el ritmo de salida están funcionando al mismo ritmo. Y aquí solamente tenemos expresado el flujo de entrada. No tenemos nada mencionado con respecto al flujo de salida. B, la inhibición mitocondrial solo tiene efectos a bajos flujos de Q. No. De hecho, la inhibición mitocondrial, sus efectos se manifiestan cuando tenemos ya el alto gasto de ATP. Recuerden que esa es la variable independiente en este caso. C, la entrada de Q requiere del metabolismo energético mitocondrial, y ahí sí podemos aplicar el gráfico. Tenemos gasto de ATP y cuando se inhibe la respiración mitocondrial ya no entra la molécula Q, por lo cual ahí sí estamos correspondiendo a la relación de causalidad. ¿Ya? La salida de Q es directamente proporcional al consumo de ATP. Aquí este gráfico no nos dice nada de la salida de Q, nos habla del flujo de entrada solamente. Y la molécula Q corresponde a la glucosa. No hay ninguna información en esta pregunta que nos haga intuir o saber que la glucosa está metida en este gráfico. Así que no hay cómo
aplicarlo y la respuesta es la C. ¿Ya? Esta pregunta está un poco difícil, pero lo que me importa y lo vamos a seguir haciendo es utilizar gráficos, porque en la prueba de biología aparecen muchos gráficos, se tienen que interpretar bien. Ya, esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Vamos con la siguiente, estamos corto de tiempo. El siguiente diagrama muestra el ciclo del carbono. ¿Qué procesos representan las flechas 1 y 2? A, respiración, B, combustión, C, descomposición, D, respiración y fotosíntesis respectivamente, y E, transpiración y evaporación respectivamente. Estas flechas 1 y 2 son las que están simbolizadas acá, que en el fondo nos están conectando. La 1, un animalito con el CO2 atmosférico, y la 2, una planta con el CO2 atmosférico. Entonces tenemos que ver qué proceso ocurre. Cuando un animal, o sea nosotros, consumimos glucosa o cualquier sustrato energético y liberamos CO2 y también consumimos oxígeno, lo que estamos haciendo es respirar. ¿Qué pasa con la planta? La planta es capaz de generar fotosíntesis, pero la fotosíntesis tiene como sustrato el CO2, necesita CO2 y libera oxígeno, que es al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Las plantas también respiran. Las plantas producen energía en forma de glucosa y también nos generan esos procesos anabólicos. Pero las plantas, para poder funcionar, también tienen que llevar a cabo procesos catabólicos. O sea, que también tienen que ser capaces de generar respiración celular. Entonces, si la planta está liberando CO2, significa que también está respirando. Y la respuesta es A. ¿Ya? Los que están en la letra D a lo mejor se confundieron porque efectivamente la fotosíntesis en la fotosíntesis está involucrado el CO2, pero en la fotosíntesis se consume CO2. ¿Ya? Aquí está mostrando que se libera CO2. Así que esta es la respuesta de la pregunta. Vamos con esta. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas puede ser utilizada como fuente de energía? Muy fácil, para aplicar los conocimientos anteriores. ¿Cómo estamos aquí? Carbohidratos. Sí. Proteínas. Sí. Lípidos. ¿Se pueden los lípidos? ¿Pero quiste la D? Claro que sí. Por los lípidos pueden ser... Los lípidos son las grasas. Las grasas pueden ser triglicéridos o cualquier otra forma en la cual se encuentran ácidos grasos. Y los ácidos grasos pueden experimentar beta-oxidación, ser transformados a acetilcoenzima A, entrar al ciclo de Krebs y ahí ser utilizados como fuente de energía. Así que es la letra E. Eran las 3. Esta pregunta, vamos rápido. Los deportistas de alto rendimiento, previo a una gran carrera, comen arroz y pastas en abundancia. Esto se debe a... Se transforman en grasa para que al final de la carrera sean utilizados. B. Se utiliza para formar fibras musculares, lo cual hace que la capacidad física mejore. C. Intentan acumular reservas de energía rápida que se requieren en una carrera. D. Acumulan proteínas para descomponer una rápida reserva de energía. Y proveen energía para regular el calor que se produce durante la carrera. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se transforman en grasas para que al final de la carrera sean utilizados? No, claro que no. Se utiliza para formar fibras musculares, lo cual hace que la capacidad física mejore. No, ese es un proceso anabólico. Y estamos hablando de una carrera en la cual se llevan a cabo procesos catabólicos. Requerimos mucha energía. Intentan acumular reservas de energía rápida que se requieren en una carrera. Efectivamente, estamos acumulando glucosa. Estamos consumiendo mucho almidón que tiene glucosa guardada. Entonces esa glucosa la vamos a ocupar en las horas siguientes en echar a andar en nuestro cuerpo para la carrera. Acumulan proteínas para disponer de una reserva rápida de energía. Las proteínas no son una rápida reserva de energía y además el arroz y las pastas en realidad lo que más tienen es carbohidratos en forma de almidón. Así que no. Proveen de energía para regular el calor que se produce durante una carrera y eso no obedece a la definición de lo que es el arroz y las pastas, no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces la letra C. La parte aeróbica de la respiración celular aeróbica se produce durante la
glicólisis, la conversión del piruvato a acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico, el transporte de electrones y E, todos los anteriores son procesos aeróbicos. ¿Cómo estamos acá? ¿Cuál es la parte aeróbica de la respiración celular aeróbica? Estaba medio complicada esa reacción de la pregunta, pero la respiración aeróbica, que necesita oxígeno, va a ocupar el oxígeno en una parte muy específica y en el fondo eso está preguntando. ¿Dónde se ocupa el oxígeno? Y la respuesta es en la cadena transportadora de electrones. Letra D. ¿Ya? Si bien todas son partes de un proceso aeróbico, el lugar donde se ocupa el oxígeno, que es la parte aeróbica de este proceso, es la cadena transportadora de electrones. Ya, muchachos, hasta aquí quedamos hoy, estamos medios cortos de tiempo. Vamos a seguir retomando este tema. Nos queda una o dos clases de esto. ¿Ya? Vamos a ver después fotosíntesis, cómo las células producen la energía, cómo los vegetales producen la energía que nosotros consumimos. Y después de eso vamos a intentar conectar todo esto con la materia de ecología. Así que vamos a seguir con esta materia. Mucho ánimo, perdónenme si estoy hablando muy rápido, si estoy diciendo muchos conceptos de forma tan loca, pero siempre estamos cortos de tiempo. Así que les mando saludos, ánimos con ese estudio y nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chiquillos.